Hola, ¿cómo están niños y niñas? Sean todos bienvenidos a esta semana número 20 en la cual estamos revisando las actividades del proyecto mensual número 3. Y el día de hoy vamos a revisar la actividad número 2 de esta semana del 19 al 23 de octubre. Pero antes vamos a recordar cuál es el nombre de este proyecto mensual número 3, que es Con pequeñas decisiones se construye un mundo nuevo. Ahora, recordemos que este proyecto se va a componer de 4 semanas y que esta semana del 19 al 23 de octubre nos encontramos en la semana número 1 que tiene como nombre Problemas del medio natural y social. Ahora sí, hemos llegado a la actividad número 2, divisiones con números naturales con dividendo mayor que el divisor. ¿Sí? Y esto pertenece a la materia de matemáticas. Ahora, vamos a empezar esta actividad con un ¿sabías qué? La división es la operación inversa a la multiplicación. Nos dice cuántas veces una cantidad, llamada dividendo, contiene a otra cantidad, llamada divisor. La cantidad resultante de la operación se llama cociente. Ahora, vamos a revisar estos términos de la división, ¿sí? En primer lugar tenemos al dividendo, que es este número superior que se encuentra en el lado izquierdo, ¿sí? Este dividendo es la cantidad que va a pasarse a repartir o a dividir. Y el número que divide se llama divisor, ¿sí? Que es las partes por las cuales se va a repartir. Imaginémonos que tenemos 125 caramelos, ¿verdad? 125 caramelos que los queremos repartir para 5 niños. Entonces, aquí viene otro término que se llama cociente, que nos indica cantidad que toca a cada parte. Nos va a indicar cuántos caramelos les va a tocar a cada uno de estos niños, ¿sí? En este caso, 25 caramelos les va a tocar a cada uno de estos niños. Y tenemos finalmente al residuo, que es la cantidad que sobra. En este caso, no sobra nada, ¿sí? Los 125 caramelos fueron repartidos para 5 niños, a cada uno le tocó 25 caramelos y no sobró nada, ¿sí? Vamos a revisar nuevamente, tenemos al dividendo, que es la cantidad que se va a repartir o a dividir, al divisor, que es aquel que está repartiendo, ¿no? Las partes que se va a dividir. El cociente, que es la cantidad que le toca a cada parte, y finalmente el residuo, que es lo que va a sobrar. Ahora, tenemos dos tipos de divisiones, ¿sí? Pueden ser exactas o inexactas. ¿Cuáles son las exactas? Son aquellas que tienen como residuo 0, ¿sí? Tenemos aquí un ejemplo, 75 dividido para 5, recordemos que este es el dividendo, divisor, este es el cociente y este es el residuo. Entonces nos dice que las exactas son aquellas que tienen como residuo 0, quiere decir que no nos sobra nada. Mientras que las inexactas son aquellas que tienen como residuo un número diferente a 0, ¿sí? No tiene que ser 0. Es decir, aquí tenemos 137 caramelos repartidos para 3 niños, ¿verdad? A cada uno le va a tocar 45 caramelos, pero nos va a sobrar 2. ¿Sí? A estos tipos de divisiones le llamamos inexactas porque tenemos como residuo una cantidad que es diferente a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que nos va a sobrar siempre algo, ¿verdad? Mientras que en las exactas no nos va a sobrar nada. Muy bien, ahora sí, vamos a analizar la resolución del ejercicio con sus respectivos procedimientos, ¿sí? El ejercicio nos dice, un depósito de 73.950 litros de agua surte a 34 casas. ¿Cuántos litros repartirá por igual a cada una de las casas? Entonces, sabemos que tenemos 73.950 litros de agua que tienen que ser repartidas a 34 casas. Vamos a dividir 73.950 dividido para 34 y empezamos este proceso, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es, decimos, si tengo dos números en el divisor, tomo 2 en el dividendo y comparo. ¿Qué voy a comparar? Un número multiplicado, ¿sí? Por 34 que se aproxime, pero que no pase a 73. En este caso tenemos al 2 y empezamos a multiplicar a cada uno de sus dígitos. Yo digo, 2 por 4 es igual a 8, ¿verdad? Y lo comparo para este 3. Pero como 3 es menor que 8, yo le voy a prestar al de al lado. Le presto una. Entonces, este 3 se convierte en 13. Y yo digo, otra vez, 2 por 4, 8. 8 para llegar a 13, ¿cuánto es? 5, ¿verdad? Y ahora yo vuelvo a hacer el proceso, pero con el siguiente dígito.
2 por 3 es 6, pero me acuerdo que yo le presté una, ¿verdad? Y en este caso me daría 7. 7 de 7 me va a dar 0, ¿sí? No coloco nada. ¿Y qué es lo que hago? Bajo la siguiente cifra, que es el número 9. Y vuelvo a hacer el mismo proceso. Un número multiplicado por 34 que se aproxime, pero que no pase al 59. En este caso sería el 1. 1 por 4, 4. Para llegar a 9 sería 5, ¿verdad? Y 1 por 3, 3. De 5, 2, ¿verdad? Ahora, ¿qué hago? Bajo la siguiente cifra, que sería el número 5. Nos damos cuenta que ahora tenemos 3 números, ¿verdad? Tenemos 3 números y volvemos a hacer el proceso, ¿sí? Ahora, vamos a comparar estos dos primeros números contra el primer número del divisor. ¿Qué número aproximado a 3 resulta 25? ¿Cuál podría ser? Podría ser el número 7, ¿verdad? Porque 7 por 3 es 21. Pero voy a empezar mi procedimiento, como siempre, con el primer número a la derecha, que es el 4. 7 por 4, 28, ¿verdad? De 5 le voy a prestar 3 al de al lado para que se convierta en 35, ya que siempre tiene que ser mayor el número con el que comparo. Ahora sí, 28 para 35 a 7, ¿verdad? Y 7 por 3 era 21 y 3 que había prestado, 24. 24 de 25 es igual a 1. ¿Y qué hago ahora? Bajo la siguiente cifra, que es el 0. Y vuelvo a repetir. Como tengo 3 números, tomo mis dos primeros números y los comparo con el 3, con el primer número a la izquierda. Y yo digo, ¿qué número multiplicado por 3 se aproxima a 17? El 5, ¿verdad? Porque 3 por 5 es 15. Pero para hacer bien el proceso tengo que empezar por mi primer número a la derecha. Y yo digo, 5 por 4, 20. Como tengo un 0, le presto 2 al de al ladito y lo convierto en 20. 5 por 0, 20. De 20, 0. Llevo 2. Y 3 por 5, 15. Y 2 que llevaba, 17. De 17, 0. De esta forma yo culmino mi proceso de la división. Existe un método de comprobación. ¿Cómo yo compruebo que lo que yo acabo de hacer está correcto? Tengo que multiplicar al cociente con el divisor, de esta forma. ¿Sí? Multiplico 2175 por 34 y me voy a dar cuenta que resolviendo esta multiplicación voy a tener el mismo resultado que el dividendo, ¿sí? De esta forma yo compruebo que mi operación está bien hecha. Si ustedes revisan en su ficha pedagógica, por allí hay un pequeño error que ponen por aquí un 0, pero al momento de multiplicar, si ustedes se fijan, no va a dar la cantidad del dividendo. Entonces, de esa forma nos damos cuenta que hay un error, ¿sí? Así que no se vayan a confundir. Ahora, vamos a revisar lo siguiente. Nos dice, resuelve en tu cuaderno de trabajo los siguientes ejercicios. Y tenemos, uno de los problemas ambientales es la escasez de agua. Para proveer de agua a cada comunidad se necesitan 3.843 metros de tubería y cada uno mide 6 metros de largo. ¿Cuántos tubos se necesitarán? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que dividir 3.846 para 6, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que esta tubería mide 3.846 metros, ¿sí? Pero cada tubo mide 6 metros de largo. Entonces, ¿cuántos tubos vamos a necesitar para poder completar esta cantidad? Ahora, vamos a dividir para una cifra, ¿sí? El proceso es idéntico. Si yo tengo una cifra en el divisor, tomo una del dividendo y comparo. Pero como 6 es mayor que 3, ¿qué es lo que sucede aquí? No puedo tomar el 3 solito, sino que como el de al lado, ¿sí? Tomo el de al lado y ahora sí yo digo, ¿qué número multiplicado por 6 es igual o se aproxima a 38? En este caso sería el 6, porque 6 por 6 es 36. Para llegar a 38, 2, ¿verdad? ¿Qué es lo que hago? Bajo la siguiente cifra y ahora comparo. 24 dividido para 6. ¿Qué número multiplicado por 6 se aproxima o es 24? En este caso es el 4, porque 4 por 6 es 24, de 24, 0.
¿Qué hago aquí? Bajo la siguiente cifra que es el 6, ¿verdad? Y divido 6 dividido para 6. ¿Qué número multiplicado por 6 es igual o se aproxima a 6? En este caso sería el 1, porque 6 por 1 es 6, ¿verdad? Y 6 por 1, 6. Para llegar a 6, pues 0, ¿sí? De esta forma me doy cuenta que voy a necesitar 641 tubos. Y como yo sé que lo que hice es correcto, pues realizo la multiplicación, ¿verdad? Que multiplico el cociente por el divisor y es 641 por 6 que me va a dar 3.846. De esta forma me doy cuenta que mi operación está bien hecha, ¿sí? Ahora vamos a continuar. Tenemos el siguiente ejercicio. Nos dice, una comunidad de la región de Imbabura ha programado una campaña de reforestación con plantas nativas. El Ministerio del Ambiente va a entregar la siguiente cantidad de plantas. Tenemos plantas arbustivas, que son 562 plantas, arbóreas de pequeño tamaño, que son 744 plantas. Y nos dice, la comunidad ha contratado a 24 obreros para realizar la plantación. ¿Cuántas plantas de cada especie debe plantar cada uno? ¿Cuál de los dos procedimientos les pareció más complicado? Y para esto nos vamos a apoyar de esta tabla, ¿sí? Tenemos que en la región de Imbabura vamos a sembrar dos tipos de plantas, ¿verdad? Arbustivas y arbóreas de pequeño tamaño. Nos dice que para las arbustivas vamos a tener 562 plantas y para las arbóreas de pequeño tamaño 744 plantas. También nos dice que tenemos 24 obreros, ¿sí? 24 obreros que van a trabajar en estas dos plantaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para saber cuántas plantas tienen que plantar cada uno de estos obreros? Tenemos que dividir 562 dividido para 24 y 744 dividido para 24, ¿sí? Esto lo vamos a realizar en este momento. Tenemos 562 dividido para 24 y hago el proceso. Si tengo 2 en el divisor, tomo 2 en el dividendo y comparo. Un número multiplicado por 24, ¿sí? Un número multiplicado por 24 que se aproxime, o sea, 56. En este caso voy a multiplicar por 2. 2 por 4, 8, ¿verdad? Como tengo aquí un 6 que es menor, le presto el de al lado y se convierte en 16. 8 para llegar a 16, 8 mismo, ¿verdad? Y 2 por 2 es 4 y como presté 1, 5, de 5, 0. Entonces, ¿qué hago aquí? Bajo la siguiente cifra que es el 2 y vuelvo a comparar un número multiplicado por 24 que se aproxime o sea 82. En este caso voy a multiplicar por 3. 3 por 4 va a ser 12, ¿verdad? Como aquí tengo un 2, le presto uno de al lado y lo convierto en 12. Y yo digo, 3 por 4, 12, de 12 es 0, llevo 1. Y 3 por 2 es 6, uno que llevaba 7. Para llegar a 8, 1, ¿verdad? Y nos indica que cada uno de estos trabajadores va a tener que plantar 23 arbustivas, ¿sí? Sin embargo, nos va a sobrar 10. Ahora vamos a revisar el siguiente ejercicio. 724 dividido para 24. Entonces, ¿qué número multiplicado por 24 se aproxima a 74? Vamos a multiplicar por 3. 3 por 4, 12. Tengo aquí un 4, le presto al de al lado, se convierte en 14. 3 por 4, 12. De 14, 2, ¿verdad? Llevo una. 3 por 4, 6 y una que llevaba 7. Esto se hace 0. ¿Y qué hago? Bajo la siguiente cifra. 24 dividido para 24, ¿qué número multiplicado por 24 es igual a 24? El 1, ¿verdad? 4 por 1 me va a dar 4, de 4, 0, y 4 por 2, 2, de 2, 0, ¿sí? Y nos indica que cada uno de los 24 obreros va a tener que plantar hay una de estas arbóreas de pequeño tamaño, ¿sí? Y aquí sí, es una operación que no va a sobrar nada. Recordemos que cuando tenemos una operación que no nos sobra nada en el residuo, le llamamos exactas, y cuando tenemos una operación que sí sobra en el residuo, le llamamos inexactas. Entonces, aquí viene la primera pregunta. ¿Cuántas plantas de cada especie debe plantar cada uno? Sabemos que para las arbustivas, cada uno tiene que plantar 23 plantas. Sin embargo, nos van a sobrar 10 y para las arbóreas de pequeño tamaño, cada uno va a tener que plantar 31 y no nos va a sobrar nada porque son exactas. Entonces, aquí viene la segunda pregunta. ¿Cuál de los dos procedimientos les pareció más complicado? ¿Dónde está lo complicado que
cuando tenemos operaciones inexactas, tenemos que buscar qué hacer con esto que nos sobra. En este caso, con las arbóreas de pequeño tamaño no tenemos problema porque cada uno sabe que va a plantar 31 plantas. Sin embargo, con las arbustivas, cada uno sabe que va a plantar 23 plantas, sin embargo, van a sobrar 10, ¿sí? Y con estas 10 habrán que repartírselas nuevamente para que puedan ser sembradas. Recuerden plasmar todo lo que acabo de mencionar, según lo que ustedes han entendido y lo que hemos revisado, en su cuaderno de trabajo contestando las preguntas que acabamos de analizar, ¿sí? Ahora, reflexiona y contesta de forma escrita en tu cuaderno. ¿Qué problemas ambientales encuentras dentro de tu comunidad? Plantea un problema matemático de división que trate sobre este tema. Y yo en este momento les voy a plantear un problema. Tenemos, en mi barrio es común que coloquen los desperdicios de basura en una esquina, lo cual provoca malos olores y la presencia de animales. El día de ayer, al llegar el carro recolector de desperdicios, conté 45 bolsas de basura. Si en mi barrio existen 9 familias, ¿cuántas bolsas de basura corresponden a cada una? Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? El problema que yo les estoy planteando nos dice que en mi barrio hay mucho desperdicio de basura y que el día de ayer, mientras yo observaba por mi ventana al recolector de basura, observé que habían 45 bolsas. Y sabiendo que en mi barrio hay 9 familias, quise determinar cuántas bolsas de basura corresponde a cada una de estas familias. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dividir las bolsas de basura para la familia, ¿verdad? En este caso tenemos 45 dividido para 9. Si tengo un número en el divisor, tomo uno en el dividendo y comparo. Pero como el dividendo es menor que el divisor, tomo los dos números. ¿Qué número multiplicado por 9 va a ser igual o se aproximará a 45, en este caso el 5? ¿Por qué? Porque 9 por 5 es 45, de 45, 0. De esta forma yo determino que a cada familia le corresponden 5 bolsas de basura. Imagínense cuánto desperdicio. Ahora, tú en casa vas a hacer un problema similar donde vas a hablar acerca de un problema ambiental de tu comunidad y lo vas a plantear como un problema matemático en donde puedas aplicar el tema de la división como yo lo acabé de hacer en este momento, ¿sí? Ahora, para ampliar este tema, puedes leer las actividades propuestas en el texto de matemáticas del séptimo año de Educación General Básica en la página 11 y en el texto de matemáticas del sexto año de Educación General Básica en la página 14 y 15, ¿sí? Y ahora sí, vamos a hacer el resumen de actividades para esta actividad número 2. En primer lugar, tenemos que vas a resolver los ejercicios propuestos por la ficha pedagógica. En segundo lugar, ¿qué problemas ambientales encuentras dentro de tu comunidad? Vas a plantear un problema matemático de división que trate sobre este tema, ¿sí? Y en tercer lugar, para ampliar este tema, puedes leer las páginas propuestas en el texto de matemáticas del séptimo año de Educación General Básica, página 11, y en el texto de matemáticas del sexto año de Educación General Básica, página 14 y 15, ¿sí? Recuerda guardar todas las actividades en tu portafolio. Y esto ha sido todo por el día de hoy, niñas y niños. Acabamos de revisar la actividad número 2 de esta semana, del 19 al 23 de octubre, con nuestro proyecto mensual número 3, que tiene como nombre Con pequeñas decisiones se construye un mundo nuevo. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos en próximas actividades. Un abrazo muy fuerte para ustedes. Chao, chao.